Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar desarrollando lo que es la luxación del hombro. Este tema fue solicitado en un comentario en un video anterior y por eso lo vamos a estar desarrollando el día de hoy. Primero y como siempre vamos a definir lo que es la luxación del hombro. La luxación del hombro es una lesión en la que existe una pérdida permanente del contacto habitual entre dos superficies articulares. En el caso del hombro, estas dos superficies articulares vienen protagonizadas por lo que es la escápula y el húmero. En el caso de la escápula, la cavidad glenoidea de la escápula, que viene siendo esta cavidad cóncava que vemos aquí, mientras que la cabeza del húmero viene a ser esa superficie convexa que junto con la cavidad glenoidea conforma lo que conocemos como la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Entonces, en el caso de una luxación, se pierde este contacto que existe entre estas dos superficies y pasa algo muy similar a esto. Se separa la cabeza del húmero de la cavidad glenoidea, ocasionando lo que conocemos como una luxación. Cuando la pérdida de la unión entre estas dos superficies articulares no es total, sino que es parcial, hablamos de una subluxación. Para aquellas personas que han llegado a experimentar una luxación o subluxación del hombro, sabrán que verdaderamente es sumamente dolorosa. Esta luxación normalmente va a ser trabajada mediante una reducción y en casos más severos en una intervención quirúrgica. Ahora bien, existen distintas cosas que van a predisponer a una persona a sufrir de una luxación, pero en los casos en los que seamos una persona que no pasa por ninguno de estos factores, existe una posición que podemos adoptar en un momento específico que nos hace más predisponentes a luxarnos la articulación del hombro, y es la posición de abducción del hombro más rotación externa, que es esta que vemos acá. Vemos la abducción, que es la separación del brazo de nuestro tronco, y la rotación externa. Entonces, nosotros al adquirir esta posición ponemos en una vulnerabilidad lo que es la estabilidad de la articulación del hombro, ya que al hacer este movimiento hacemos que la cabeza del húmero entre en contacto con la porción anterior e inferior de la cápsula articular de la articulación del hombro, que se encuentra más o menos como a esta altura, que es la más débil, y por lo tanto estamos más propensos a luxarnos el hombro. Y si ocurre de esta manera, se conoce como una luxación subcoracoidea. Ahora bien, hablaremos de lo que son las distintas causas que nos pueden llevar a sufrir una luxación de hombro. Primero tenemos lo que son las causas traumáticas, accidentes propiamente en los que nuestra articulación sufre un impacto o recibe una fuerza externa muy fuerte que desestabiliza la articulación y por ende ocurre la luxación. Otra causa que puede hacernos más propensos es la laxitud de las estructuras que se encuentran adyacentes a la articulación, que en vez de generar un completo acoplamiento de la articulación, permiten grados de movimiento un poco por encima de los normales, y esto nos puede hacer propensos a luxarnos la articulación. Y por último, lo que son las lesiones previas, ya que la articulación queda, por decirlo de alguna manera, susceptible y es propensa a recaer en una luxación. ¿Qué quiero decir con esto también? Cuando una persona sufre una luxación por primera vez, es propensa a volver a sufrir una segunda luxación. Esto, por supuesto, no pasa en todos los casos, pero sí en un alto índice de personas que ya han sufrido una primera luxación. Ahora bien, cuando hablamos de una luxación y de lo que se debería hacer, hablamos de la reducción que se debe llevar a cabo para trabajar y para corregir este desperfecto que ha ocurrido en la articulación. Primero, es importante que la reducción de una luxación debe ser realizada por un profesional, por un especialista o por una persona
que conozca perfectamente la aplicación de las maniobras. La maniobra normalmente más utilizada es la maniobra de Hipócrates o la maniobra hipocrática. Es la más conocida y la más aplicada. En la descripción de este video les voy a dejar un link en el que van a poder ver cómo es la aplicación de esta maniobra para que lo puedan tener de una manera mucho más visual. Pero básicamente se trata de la tracción o una tracción que se realiza en la articulación del hombro en sentido longitudinal, mientras que la persona que está realizando la tracción coloca su pie en el hueco axilar para estabilizar el cuerpo de la persona. Este movimiento o esta maniobra también puede ser que en algunos casos sea necesario que el especialista realice abducción más rotación externa de la articulación, y por lo general un chasquido permite conocer cuando la cabeza del húmero vuelve a entrar en la cavidad glenoidea de la escápula. Ahora bien, una vez que se realiza la reducción de la luxación, se deben realizar estudios radiológicos, primeramente para comprobar que la reducción tuvo éxito, ¿ok? Y que está totalmente acoplada nuevamente la articulación, y en segundo lugar para comprobar la existencia o no de alguna fractura que se pudo haber ocasionado durante la reducción o durante la manipulación o ejecución de las maniobras. Ahora bien, es importante mencionar que en esta parte de lo que son las lesiones previas, a medida que se van realizando luxaciones una y otra vez en la articulación, existe menor estabilidad en la articulación, ya que, por decirlo de alguna manera, la cabeza del húmero sufre desgaste y en algunos casos tiende a deformarse. Cuando hablo de una deformación no hablo de tampoco que pierde gran forma, pero sí existen pequeños microtraumatismos que sufren las estructuras al momento en el que ocurre una luxación. Ahora bien, una vez que se realiza la reducción, es necesario o puede ocurrir que se coloque un vendaje, ¿ok? Y este vendaje debe permanecer de 3 a 6 semanas aproximadamente. Ahora, cuando una persona sufre una fractura una primera vez y luego recae en una segunda o tercera fractura, esto se conoce como luxación recidivante de hombro y puede ocurrir ante mecanismos de menor intensidad o con movimientos mínimos. Ya no es necesario que el movimiento sea muy amplio o que el golpe o impacto que reciba la articulación sea muy fuerte, porque, como les digo, de alguna manera la articulación ya queda como sentida, queda como susceptible. Bien, ahora hablemos de lo que es el diagnóstico. Propiamente el diagnóstico de una luxación va a ser muy simple, se basa en un examen físico en el que se le pregunta a la persona y se le hacen una serie de palpaciones y se le pide que ejecute una serie de movimientos para saber o comprobar si efectivamente allí existe una articulación, una subluxación, o luxación, además de pruebas especiales que va a realizar el especialista para poder tener una respuesta o un diagnóstico ante los síntomas que presenta el paciente en cuestión. Y si el examen físico no arroja unos resultados muy concretos y precisos, se acude a la realización de una radiografía o resonancia magnética para comprobar el estado de la articulación. Ahora hablaremos de lo que es el tratamiento propiamente de una luxación. Cuando hablamos del tratamiento, vamos a hablar primeramente de que se acude a un tratamiento conservador, el cual básicamente va a consistir en que la persona asista a terapias de rehabilitación. En estas terapias de rehabilitación, básicamente lo que buscamos los terapeutas es aumentar la fuerza muscular de los músculos que se encuentran adyacentes en la articulación y que obviamente tienen acción en esta articulación para realizar los distintos movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción y las distintas rotaciones.
Entonces debemos fortalecer estos músculos, como por ejemplo el caso del deltoides, en cada una de sus fibras y para cada uno de sus movimientos. ¿Esto para qué? Para de alguna manera aumentar la estabilidad de esta articulación y disminuir el riesgo de que por mínimos movimientos la articulación pueda volver a luxarse, ya que al fortalecer los músculos, de alguna manera aumentamos ese grado de coaptación, ese grado de tensión que existe a nivel de la articulación y podemos disminuir considerablemente el riesgo de recaer en una segunda luxación o en una tercera luxación. O la aplicación o el cumplimiento de este tratamiento lo podemos llevar a cabo por distintos métodos. Existen muchísimos ejercicios y muchísimos implementos que se pueden utilizar, como las bandas de TheraBand, mancuernas para manos y ejercicios como las flexiones que los distintos terapeutas sabrán cómo aplicar dependiendo de lo que quieran lograr con cada uno de sus pacientes. Ahora bien, cuando el tratamiento por rehabilitación no funciona porque hay demasiado desgaste o hay demasiado daño a nivel de la articulación, se acude al tratamiento quirúrgico. Esto normalmente, no siempre es así, pero normalmente se utiliza después de la tercera luxación. Entonces, ¿qué se busca propiamente en la intervención quirúrgica? En la intervención quirúrgica se busca reforzar la cápsula articular, reconstruir la cabeza del húmero o reforzarla en los casos en los que haya existido algún desgaste de la misma y reforzar el rodete glenoideo, que es una estructura que ayuda a volver más sólida esa fusión de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. Ahora bien, los objetivos por rehabilitación cuando la intervención es quirúrgica son totalmente distintos. Ya no hablamos solamente de aumentar la fuerza muscular, sino que hablamos de otros objetivos como por ejemplo disminuir el dolor, ¿sí? Disminuir el dolor por medio de la aplicación de frío, por ejemplo. Vamos a también buscar de disminuir la inflamación. Esto lo podemos realizar con técnicas como el drenaje linfático, los vendajes tipo drenaje linfático también, entre otros. Y vamos a aumentar la amplitud de movimiento articular, es decir, los movimientos de esta articulación, ya que una vez que la persona es sometida a una intervención quirúrgica, debe pasar por un periodo de inmovilización. Y durante este periodo de inmovilización, el cual va a ser definido por el cirujano, la persona puede perder cierto grado de movimiento en la articulación. Y los rehabilitadores vamos a buscar de recuperar esos grados o mantener los grados ya existentes. Y ahí sí, cuando existe una intervención quirúrgica y una vez que hemos cumplido estos otros objetivos, finalmente aumentamos la fuerza muscular para recuperar la funcionalidad de los músculos. Bueno, y esto ha sido todo por el video de esta oportunidad. Aquí les dejo la invitación a que se suscriban al canal, les dejo nuestra página en Facebook y les dejo por allí también mi cuenta en Instagram. Pueden seguirme y escribirme allí cualquier duda que tengan o la sugerencia de algún otro tema que por supuesto estaremos tratando en un próximo video.